a la unidad 5, que es sobre descripción y clasificación, ¿sí? Obviamente en psicología. Y vamos a trabajar sobre el segundo texto. Entiendo que, por ejemplo, en la otra comisión de teóricos lo hicieron al revés, es decir, trabajaron Hacking la semana pasada, iban a trabajar Danziger hoy. En realidad es indiferente, a mí me parecía mejor esto para introducir el tema con Danziger, ¿no? Que en las introducciones se nos va un poco el tiempo, a la vez que además, como habrán visto, creo, si pudieron leer, el texto de Danziger finaliza con Hacking, ¿no? Con una alusión a Hacking y, en definitiva, una coincidencia, ¿no? Es decir, Hacking y Danziger están bastante de acuerdo sobre, bueno, cómo posicionarse respecto de la descripción y clasificación en psicología. Ustedes podrán ya sospechar, digamos, digamos, el programa es mucho más coherente del que parece en una primera instancia. Coherente no lo digo en el sentido de que hay inconsistencia, digo, pero realmente es una mirada bastante compacta, bastante homogénea de lo que es la psicología, cómo funciona, cómo se vincula con otras disciplinas, en particular esta idea de la psicología como una ciencia o disciplina híbrida, ¿sí? Medio a mitad de camino entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, y hoy en día vamos a trabajar un poco en este sentido, porque, bueno, Danziger no tiene esa pata, digamos, metida, o sea, bien asentada en las ciencias naturales, a los Harré, ¿no es cierto? Recuerden que para Harré la explicación, ¿sí? En algún momento va a tener que apelar al cerebro, ¿sí? A qué pasa en el cerebro. Estamos hablando de psicología más científica, digamos, de investigación, ¿sí? No por ahí tanto a lo que uno imagina como el psicólogo o la psicóloga profesionales, ¿no? Practicantes de nada, tienen su consulta o lo que sea, ¿sí? O en donde se desempeña, digamos, su tarea. Y acá, todo esto para decir que acá, en Hacking, sí se nota más esa cosa híbrida, ¿sí? Yo creo que podemos pensar en las clases interactivas, que es, de alguna manera, el concepto central, junto con efectos bucles, ¿no? De este texto, como una suerte de entidad híbrida que tiene un poco de esta idea de que la historicidad de las categorías psicológicas, de cómo van cambiando, ¿sí? Las categorías psicológicas, también en función de la cultura, también en función de cambios históricos, ¿no? En la historia de la humanidad, pero también, ¿sí? Tiene esa parte de una realidad biológica, ¿sí? Una realidad que cuando hablamos de biológico y pensamos en psicología, estamos fundamentalmente pensando en las neurociencias o en las ciencias del cerebro, ¿sí? Y bueno, y Hacking está como surfeando un poco está entre estos dos mundos, ¿sí? Así que, bueno, como yo no quiero apurarme hoy, de hecho, si voy muy rápido, me dicen, ¿sí? Y yo tengo, ya les dije del primer día, la tendencia a acelerar un poco, así que ustedes me dicen. ¿Pero por qué digo esto? Porque el texto, como ya se lo dije en algún momento, es denso en el buen sentido, es rico, digamos, en contenidos, a diferencia de Danziger, que en realidad la de Danziger es más bien bueno, además de la extensión del texto, ¿no? Mucho menor, es una introducción, digamos, como yo le decía, un poco la introducción de nombrar la mente es básicamente lo que tienen en ese texto que vimos la semana pasada, pero con un poquito más, donde él se explaya un poco más. Acá no, acá tenemos un texto bastante extenso, de hecho, en el programa original, yo le había pensado este texto en darlo en dos clases, lo vamos a ver en una, ¿sí? No solo porque hemos perdido clase, sino porque creo que se puede dar en una. Y bueno, ya la próxima semana pasaríamos a explicación y en particular el texto de Cummings, que ese sí que es muy extenso y también muy rico en contenido, y seguramente lo vamos a ver en dos clases. Locura, biológica o construida. Primero y principal, Hacking es, nada, ya se los dije, para mí es muy, muy bueno como filósofo, es uno de mis autores favoritos, y el uso que tiene de los términos, de las palabras, no es nunca inocente, ¿sí? Es muy fino Hacking, y acá mismo, de entrada, está haciendo un juego, ¿sí? Porque él justamente va a criticar, a lo largo de todo el capítulo, va a criticar esta misma disyuntiva, ¿sí?
es como un falso dilema que vos me preguntes si la locura o algo, no sé, la esquizofrenia, el autismo, lo que quieran, es biológico o es construido. La respuesta sería, es más complejo, ¿sí? No es por sí o por no acá, ¿entienden? No es todo o nada, es más complejo. Así que la respuesta es ni biológica ni construida, como buen filósofo que es, él afina la pregunta, ¿sí? Dice, esta es una mala pregunta, básicamente, y la realidad psicológica, la realidad de algo como, por ejemplo, un trastorno mental, es mucho más compleja como para encasillarlo como biológico o como construido, que construido sería algo así como socialmente construido. Esto, como siempre, es la estructura del capítulo, que es lo que el menú del día de hoy. Obviamente el tema central es la construcción social de un poco de los trastornos mentales, un poco todo el libro de Hawking. Esto, presten mucha atención, es una crítica al discurso construccionista simplista o facilón, ¿sí? Como esto no existe, esto ha sido construido, ¿sí? Y punto. Cuando escribe este libro, a fin del siglo pasado, ¿sí? Creo que se editó en el 2001 el libro, había como la influencia, también por parte debido a la influencia de la filosofía Foucaultiana, de Foucault, había mucha literatura sobre la construcción social de dos puntos, lo que quieran, ¿sí? La locura, el autismo, la esquizofrenia, lo que usted, bueno, la niñez, es un texto más viejo ese, pero bueno, otra cosa que voy a decir, entonces, bueno, un poco lo que hace a lo largo de todo el libro Hawking, ¿sí? Es criticar el modo, ¿sí? En que de alguna manera se barren los problemas debajo de la alfombra, por diciendo, es una construcción social y nada más, ¿sí? Así que, de nuevo, y eso significa que Hawking entiende que no hay nada construido, o en definitiva, que la cultura y los cambios históricos no influyen en nada, en cómo somos, cómo nos pensamos, para nada, ¿sí? Pero, de nuevo, es más complejo, y eso es lo que va a tratar de plantear Hawking aquí. Como les digo, voy a tratar de no apurarme, pero hay muchas distinciones, ¿sí? Muchos matices que presenta aquí Hawking, y pretendemos que ustedes más o menos los manejen, ¿sí? Bueno, nada, el tema entonces ¿qué significa decir que algo es construido socialmente? ¿No? Esto del construccionismo en las categorías psicológicas. Lo digo por las dudas, no tiene nada que ver o muy poco que ver con el constructivismo de Piaget, ¿sí? El modo en que el niño construye, elabora su conocimiento y demás, ¿no? Aprende la física de las cosas, bueno, no tiene que ver con esto, ¿sí? Acá estamos hablando de construcción social en el sentido, básicamente, de decir, algunos fenómenos no se corresponden con nada en el mundo allí, y el término, o sea, no hay nada, no hay un fenómeno, una entidad natural que se corresponda con tal término, ¿sí? Y en realidad, el hecho de que yo encasille el mundo así, lo delimite así, ¿sí? Y diga autismo o diga esquizofrenia, en realidad es una suerte de manera nuestra de hablar, ¿sí? Son meras palabras, digamos así, pero no responde eso a algo ahí afuera, ¿sí? Algo en el mundo natural allí afuera. Obviamente, nadie va a negar que hay sufrimiento, que hay conductas diferentes, digamos así, o que no responde a lo que es más habitual, ¿sí? Nadie va a negar, o que hay experiencias desagradables, nadie niega eso. El problema es con la cuestión de una entidad que se llame autismo, una entidad que se llame esquizofrenia o discapacidad intelectual, que son las tres psicopatologías que va a tomar Hawking aquí, ¿sí? Bueno, eso sería el planteo introductorio que hace. La distinción fundamental de este capítulo es la distinción entre clase interactiva, por un lado, y clase indiferente, que según Hawking es mucho más, es muy superadora respecto de la distinción entre clases humanas y clases naturales, ¿sí? No se queda con eso. Hawking se queda más bien con esto. En todo caso, es una distinción, ya vamos a ver, menos fuerte, ¿sí? Mucho más, digamos, es más fácil aceptar algo así como esto, que existen clases interactivas por un lado y clases indiferentes, a que existan clases naturales particularmente, por sobre o contrastándolas con las humanas. Y bueno, el efecto bucle sería aquello que permite decir que efectivamente tenemos clases interactivas
Bueno, si leyeron el texto, me imagino que sabrán de qué estoy hablando, pero ya lo vamos a ver. Y bueno, los trastornos, se lo acabo de decir, las 3 psicopatologías que él considera son la discapacidad intelectual. Ojo aquí, el texto es de 2001 de nuevo, y de hecho habla justamente de lo que, este cambio en la terminología. El Hacking utiliza la expresión retraso mental, y es una expresión que ya no se utiliza, ¿sí? Por despectiva, ¿sí? Por denigrante, y se utiliza la noción de discapacidad intelectual, pero bueno, Hacking es inocente en esto porque justamente tiene que ver con los cambios históricos, ¿sí? Desde, imaginen, de los últimos 20 años, 25 años, ¿sí? Así que imaginen cómo van cambiando las cosas en estas áreas, ¿sí? Y bueno, esquizofrenia y autismo infantil son los 3 casos que él toma como casos en los que efectivamente vale la pregunta, ¿sí? De si se trata de una construcción social o de una realidad biológica, ¿sí? Y de nuevo, Hacking se ubica en el medio. Son fenómenos más bien híbridos, tienen un poco de los dos campos, digamos así. Y bueno, y luego al final, para estos casos, justamente él defiende la idea de que puede haber clases a la vez interactivas e indiferentes, al mismo tiempo, lo cual obviamente no es, según Hacking, una contradicción en los términos, ¿sí? No es contradictorio, podemos tener una clase a la vez interactiva e indiferente. Él habla de estas 3 como eso mismo, ¿sí? Como clases que son tanto esquizofrenia, discapacidad intelectual y autismo infantil, son tanto clases interactivas como indiferentes. Bueno, nada, como ya les dije, la crítica de fondo es al construccionismo como discurso, de nuevo, yo digo facilón, pero simplista, ¿sí? Y en contra de las preguntas estas que te obligan, te fuerzan a decir, ¿es construido o más bien es real? ¿Sí? Esa dicotomía. Entonces él niega que se pueda responder a esto de esta manera tan taxativa, blanco-negro, ¿no? Todo nada. Y bueno, al final habla de la dinámica de la clasificación, como les digo, la parte de semántica, lo que es Kripke y lo que es Putnam, y no lo vamos a ver, no nos interesa tanto, y también esto, el Hacking, lo cual para la cultura general, muy bien, pero Hacking menciona muchos autores, ¿sí? Muchos libros que han sido muy leídos, muy comentados. Ninguno de esos autores nos interesa aquí, ¿sí? O sea, los nombres propios no nos interesan, no se preocupen, no va a haber preguntas de ese tipo, ¿sí? ¿Qué dijo tal autor sobre la niñez en la Edad Media? ¿No? Como el ejemplo de la infancia que da, no nos interesa eso. Ok, de nuevo, la pregunta que se hace Hacking es ¿qué significa construccionismo social? ¿No? De hecho, un poco la idea, que un poco lo que ya les dije, ¿no? Que ciertos fenómenos no existen como tales, como fenómenos naturales, ¿sí? Sino que su realidad, lo que tengan de realidad, tiene más que ver con una construcción nuestra, así como una elaboración nuestra. Una manera condensada de hablar de un montón de afecciones, malestares, conductas, de nuevo, diferentes o atípicas, digamos así, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, de nuevo, según Hacking, este discurso de la construcción social hace más daño que beneficio, ¿sí? Hace más ruido que otra cosa. Pero bueno, lo que podemos decir por lo pronto es que es una posición totalmente encontrada al realismo biológico, ¿sí? Un realismo biológico que diría algo así como la esquizofrenia es como el Parkinson, es como el Alzheimer, ¿sí? Es una enfermedad de origen que puede tener un origen genético, pero en definitiva de un desbalance neuroquímico o de un defecto neurológico que tengamos. En definitiva, se encuentra la respuesta en el cerebro, y la biología del cerebro, ¿no? es a dónde tenemos que ir para, de alguna manera, desentrañar estas enfermedades, estos trastornos tan difíciles, ¿sí? Entonces, por lo menos tenemos el blanco y el negro acá. Y como ya le dije, Hacking se ubica exactamente en el medio entre esos dos extremos, ¿sí? La primera pregunta que se hace es, bueno, da algunos ejemplos, dice, pero ¿qué significa exactamente que algo sea construido socialmente? ¿Sí? ¿Significa que el término ha sido construido socialmente? ¿Que la categoría misma ha sido forjada por trabajo de académicos, de científicos, ¿no? Que luego, en algún punto, ¿se acuerda de Echeverría?, pasa a la cultura general, ¿sí? A través de los medios de difusión, de divulgación y demás, y bueno, lo hacemos nuestro, pasa a ser parte del acervo cultural de nuestras sociedades, ¿sí? Eso es una tesis muy mínima,
¿sí? No hay demasiado problema con esto. Esto sería algo, para quien le interesa la historia de la filosofía, algo parecido, decir que construccionismo es simplemente que la categoría misma ha sido construida, ha sido elaborada, ¿sí? Es algo como una suerte de nominalismo medieval, nominalismo, ¿sí?, de la Edad Media, y básicamente bueno, no importa. Pero digo, básicamente la idea es que los conceptos son herramientas forjadas por nosotros, ¿sí? ¿Cuál sería lo opuesto a eso? O sea, ¿quién negaría eso? ¿No? Decir, sí, obvio que estuvieron ahí por siempre los conceptos desde comienzo ¿no? En un mundo platónico. Bueno, ese es el esencialismo contra el que los nominalistas medievales se estaban peleando, ¿sí? Pero hoy en día todavía hay quienes creen, por ejemplo, en el innatismo respecto del lenguaje, como conceptos como, qué sé yo, madre, perro, ¿sí?, pera, lo que sea, que sean innatos, precableados, ¿sí?, en nuestro cerebro. Hay posturas de ese tipo todavía. Jerry Fodor, por ejemplo, un filósofo que se equivocó en todo, básicamente, bueno. Pero digo, como yo le dije alguna vez, lo he usado en mi tesis de grado para criticarlo en todo sus propuestas, y de un modo está bueno esto porque muestra su flanco, digamos, débil, y vos le podés pegar. Pero no es eso lo que estamos diciendo. Los construccionistas sociales que tienen tesis más contundente, más importante, propuestas fuertes, son este segundo punto, ¿no? Esto. El fenómeno mismo, ¿sí?, que yo designo, ¿no?, o al que yo aludo a través de una categoría, ¿sí?, es construido, es una construcción social, ¿sí? ¿Está bien? El mismo fenómeno. En realidad no existiría el autismo si no estuviésemos hablando de él, ¿sí? Hay, de nuevo, conductas atípicas, hay padecimientos, lo que quieras, pero el modo en que recortamos el mundo para decir hay una patología que se llama autismo, no busque nada allá atrás, ¿sí?, atrás de ello, ¿sí? No hay nada, no hay en realidad, justamente, no hay una realidad detrás de eso, es un invento, ¿sí? Esa es la posición más fuerte que estaríamos discutiendo aquí. Bueno, como ya le dije, ¿por qué hace foco sobre los trastornos mentales Hacking? Bueno, porque es un terreno muy propicio para las hipótesis construccionistas, ¿sí? Como en los 3 casos que él toma, que son casos de realmente trastornos muy importantes, ¿sí?, muy importantes, que generan mucho sufrimiento a muchas personas, tanto la discapacidad intelectual o el autismo infantil o también la esquizofrenia, ¿sí? Ha habido, digamos, teóricos que dijeron se trata de construcciones sociales, queriendo decir, allí atrás, detrás de ese concepto, no hay una realidad definida, ¿sí? Y más bien nada, un modo de hablar conveniente para, de nuevo, englobar un montón de síntomas, comportamientos atípicos, experiencias de padecimiento, etcétera, etcétera, pero de nuevo, no hay nada ya ahí atrás, ¿sí? Obviamente, el pie para el construccionista se da en lo que ya hemos hablado muchas veces, sobre el crecimiento de la taxonomía psicopatológica, ¿sí?, o de la categoría diagnóstica en psicología, ¿sí? Recuerdan, Philippe Pinel, comienzo del siglo XX, definió 4 psicopatologías, y el DSM es una monstruosidad, digamos, hay una cantidad muy importante de trastornos mentales que identifica. Entonces, ¿qué pasó? ¿Nos hemos informado más? ¿Cambió la ciencia? ¿Hemos mejorado nuestras herramientas? O más bien, ¿sí?, hay algo en fin, una creatividad humana mal dirigida, ¿sí?, de inventar algo y denominarlo enfermedad, y ahí viene todo el discurso también de la patologización de la conducta, de la medicalización, ¿sí?, de las infancias, por ejemplo, con el caso del TDAH, etcétera, etcétera. Escuché un ruido aquí, no sé qué, está todo bien, supongo. Para emitir en la Sí, listo. Estamos, pausita, listo. Está bien, por eso se concentra Hacking sobre este punto, sobre las psicopatologías, y también acá quiero trazar una distinción importante, a pesar de que ellos pueden estar de acuerdo, Danziger y Hacking pueden estar de acuerdo, ¿sí?, pero fíjense que Danziger estaba preocupado por los objetos de estudio de la psicología, ¿sí?, la taxonomía psicológica en el sentido de que define cuáles son, ¿sí?, el conjunto, el catálogo de fenómenos que son mi objeto de estudio, ¿sí? ¿Recuerdan? Atención, personalidad, memoria, bueno, etcétera, etcétera. Mientras aquí
estamos, digamos, haciendo foco sobre un área más específica, psicopatología, ¿sí? De hecho, alguna vez quizás estaría bueno, porque yo tampoco manejo tanto, ¿no?, sobre estas enfermedades en particular, estos trastornos en particular, hacer algo en conjunto con la cátedra de psicopatología, estaría buenísimo. Pero bueno, más allá de eso, Hacking se concentra sobre esto, sobre la psicopatología y sobre particularmente clase de personas, personas definidas como, ¿sí?, depresiva, bueno, un niño con TDAH, bueno, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Está bien? Esa es una diferencia importante. ¿Siguen siendo objeto de estudio de la psicología? Claramente que sí. Ahora sí, de un área más específica de la psicología, la psicopatología, ¿sí? ¿Está bien? Hasta ahí estamos. Como les digo, Hacking es muy cuidadoso, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer siempre es descartar casos, ¿sí?, que no le interesan trabajar. Estos son casos que él descarta, casos de trastornos mentales. O sea, digo, hablemos de trastornos mentales, bien. ¿De cualquier trastorno mental? No. Él va a decir justamente que se quiere enfocar sobre trastornos complejos, difíciles, ¿sí? No porque le guste particularmente el desafío, sino porque ahí es donde se ve más esta tensión, ¿sí?, entre un realismo biológico y un construccionismo social. Uno diría que en los casos de la discapacidad intelectual, de la esquizofrenia y el autismo infantil, no es tan fácil, ¿sí?, aceptar un discurso construccionista como sí lo es en estos otros casos que ahora les voy a mencionar, y que son de nuevo casos que él descarta, ¿sí? Esto existe, está bien, no nos vamos a concentrar sobre esto. De hecho, más allá de que a Hacking no le gusta el discurso de la construcción social, él dice en algún punto, bueno, él estaría más o menos de acuerdo, con cierta reticencia si se quiere, pero estaría de acuerdo en decir, sí, estos son casos de trastornos socialmente construidos, ¿sí? Son dos tipos. Primero, lo que yo le decía justo antes, esto de la patologización de la conducta, ¿no? Trastornos mentales, que ha sido definido así, en realidad como herramienta disciplinadora, para decir, este tipo de conducta no está bien, digamos, no es conveniente, no es adaptativa, no, bueno, en fin, es moralmente reprochable, lo que quieran, ¿sí? Pero, de nuevo, Hacking lo entiende como caso de patologización de la conducta. Lo único que menciona él es el caso del trastorno explosivo intermitente, gente que se van manejando y está tocando el claxon, la bocina, a todo el mundo y, bueno, insultando y demás. Bueno, esa gente, digamos, como muy irascible, muy iracunda, que en algunos casos extremos de esto se ha denominado el trastorno explosivo intermitente. De nuevo, Hacking entiende esto como parte de, bueno, este tipo de conducta la estamos patologizando, le estamos poniendo un nombre, este es un trastorno, y él entiende que sí, que en este caso, si allí atrás, a nivel por lo menos de realidad biológica, no hay nada que buscar, no nos interesa esto. Yo le pongo aquí otros casos, porque son interesantes en realidad, y sobre todo porque están todavía presentes hoy en el DSM-5. De nuevo, si tuviese alguien de psicópata, me diría, che, estos son casos, tampoco son casos tan simples como para decir, sí, son casos de patologización de la conducta, no nos interesan. Posiblemente lo sean, yo estuve buscando un poco y me parece que son casos que uno podría decir, y sí, por lo menos hay bastantes razones para decir, es difícil que esto se pueda identificar como una entidad, ¿no?, psicopatológica definida. Por ejemplo, trastorno negativista desafiante sería algo así como, nada, niños que básicamente tienen el no y el no como primera respuesta a todo y la cosa de desafiar a sus padres, conducta de ese tipo, ¿sí? Trastorno disfórico premenstrual, o sea, directamente estamos patologizando, creo que incluso una línea feminista de debate de esto está patologizando experiencias de género que son más o menos habituales, comunes, tienen que ver con los malestares del ciclo menstrual. Y trastorno de juegos por internet, esto existe, esto lo pueden encontrar hoy en el DSM-5, ¿sí? Bueno, el texto de García Zabaleta, que yo lo elegí porque me parecía muy interesante para discutir el DSM, no sé si van a tomarlo en una de las comisiones de trabajo práctico, pero bueno, uno puede discutir esta cosa como, che, un trastorno de juegos por internet, ¿es algo real, una entidad real, o es algo que simplemente un conjunto de conductas que yo las estoy agrupando con este concepto y efectivamente lo estoy patologizando, ¿sí? Bueno, la criptomanía, en fin. Todas estas figuran hoy todavía en el DSM-5, ¿sí?
Por eso me parecen relevantes. Pero bueno, son todos casos que, de nuevo, ahí Hacking estaría sí, posiblemente acá yo estoy de acuerdo con quienes dicen esto es una construcción social, ¿sí? Pero de nuevo no le interesa ese tipo de casos fáciles, digamos así, ¿sí? De nuevo, puede venir alguien de psicopata y decir, no, esto es algo que está muy discutido y es muy complejo, perfecto, pero bueno, vamos a tomarlo como algo más por el lado de la construcción social, ¿no? Estaríamos de acuerdo más por ese, decantar, digamos, por esa posición. Y luego otro tipo de enfermedad o trastorno, eso es también importante, el Hacking, ahí quizá no es tan cuidadoso, o sí, no he podido definirlo bien, pero digo, a veces utiliza el término de trastorno y otras veces utiliza el término de enfermedad y no es inocente eso, ¿sí? Yo ya se lo dije la semana pasada, enfermedad es un término más médico, ¿sí? Y mientras trastorno, una cosa más amplia. Y bueno, él lo usa de una manera un poco indiferente, así no es muy cuidadoso en un caso con eso, pero aquí vamos a tratar de mantenernos siempre con la idea de trastorno mental, ¿sí? Para no darle, digamos, ya la partida ganada al psiquiatra, sí, al neurocientífico que dice el problema está en el hipotálamo, el problema está en la amígdala, el problema, ¿sí? No hay nada que charlar, para decirlo mal y pronto. Bueno, ¿y cuáles son? El otro caso, las enfermedades mentales transitorias. Enfermedades mentales en que, por una serie de razones, ¿sí? Se han dado en algún momento histórico y luego o han desaparecido o han menguado en todo caso, ¿sí? Y menciona la histeria en la Francia de fines del siglo XIX, menciona, o casualidad, la Argentina de fines del siglo XX, ¿sí? La Argentina del menemismo, la Argentina de Tinelli, ¿sí? Sería la anorexia y sería el costado oscuro de lo de las minas más lindas del mundo, no sé cómo la canción, bueno, sería la parte esta, las presiones en realidad, ¿sí? Sobre mujeres jóvenes para verse de una determinada manera. Y bueno, aparentemente desde Canadá, es un filósofo canadiense, Hacking estaba pensando en Argentina en la década del 90, ¿sí? Y bueno, y el trastorno de identidad disociativo en Estados Unidos también como una suerte de trastorno de moda, digamos así, ¿sí? Una cosa que se ha puesto muy, ¿no? Han subido muchísimo los diagnósticos a este respecto, vinculado con este trastorno, y luego o han desaparecido o han menguado mucho, ¿sí? De nuevo, esto no le va a interesar a Hacking, y como ya les dije, contrariamente a los casos de trastorno mental como herramienta disciplinadora y a las enfermedades mentales transitorias, los casos de la discapacidad intelectual, de la esquizofrenia y el autismo infantil, ahí ya no sería tan fácil, de acuerdo con Hacking, hablar de estas enfermedades o de estos trastornos como construcciones sociales, ¿sí? Primero y principal, bueno, acá es una perla, digamos, muy compleja de sabiduría filosófica que trae de Putnam, ¿sí? También Hilary Putnam, un filósofo de la ciencia y el lenguaje muy importante en el siglo XX, que ha sido muy importante en el siglo XX, para justamente criticar los planteamientos dicotómicos, ¿sí? Cuando uno dice, ¿es más bien real o es más bien construido? ¿Sí? Y va a decir Putnam, y esto de nuevo es como, nada, es como mucho, es muy profundo realmente esto. Dice, habla Putnam del error filosófico común de suponer que realidad debe referirse a una sola supercosa, ¿sí? En lugar de considerar las formas en que interminablemente, constantemente, negociamos y estamos obligados a renegociar nuestra noción de realidad, ¿sí? A medida que se desarrolla nuestro lenguaje y nuestra vida. A medida que cambia nuestro lenguaje, cambiamos nosotros y cambia el mundo alrededor nuestro, ¿sí? Entonces, todo el tiempo estamos cambiando esto de qué es real y qué no, ¿sí? Cuando se me ocurría el caso del ChatGPT y la evolución de eso, quizá en un futuro no tengamos que pensar en la conciencia, ¿sí? El razonamiento, ciertas habilidades, el manejo del lenguaje, que por los siglos de los siglos siempre hemos tratado como humanas y solamente humanas. Bueno, posiblemente en algún momento vamos a tener que renegociar nuestra noción de lo que es producción del lenguaje, lo que es la conciencia, para hacer lugar a este tipo de cyborgs que vamos a tener en, no sé,
100 años, muy probablemente, 50 años, no sé, ustedes me dirán, pero en definitiva está acelerando muy rápido la cosa. Pero se entiende lo que voy, ¿sí? Que básicamente la distinción, la dicotomía real versus construido es un engaño, ¿sí? Nos están haciendo jugar un juego que, bueno, nada, no se condice con cómo son las cosas, en definitiva. ¿Y por qué dice esta tensión entre real y construido? Él dice porque, va a decir Hacking, porque efectivamente sucede que hay interacciones muy complejas y muy interesantes, importantes, entre algo que es real, como puede ser, de nuevo, una persona, el sufrimiento de una persona, sus conductas y demás, y las ideas que tengamos sobre esa persona, sobre su conducta, sobre su sufrimiento, ¿sí? Entonces, el modo en que las ideas pueden cambiar la realidad misma, ¿está bien? Y esto parece muy constructivista, ¿no? Muy construccionista, pero de nuevo, Hacking acepta esto. Hacking entiende que efectivamente la realidad psicológica, la realidad humana va cambiando también, o sea, la misma realidad va a cambiar también en función del clima de época, digamos, de la cultura imperante en un determinado momento, de cambios históricos, ¿no? Lo que ha hecho, qué sé yo, fenómenos de parte aguas, digamos, como por ejemplo una guerra mundial, ¿sí? Lo que ha hecho para la humanidad misma, ¿no? Y bueno, y eso como va cambiando las mismas personas, ¿sí? Nada, ya lo dije, Hacking, por favor, presten atención, más allá de que él acepta algunas tesis desde el construccionismo social, no es reacio, no le gusta demasiado hablar en términos de construcción social ¿sí? Y ya al final del capítulo vamos a ver básicamente por qué, ya se lo dije un poco, ¿no? Básicamente porque impone un modelo muy simplista de la situación, ¿sí? Tal fenómeno no existía y ha sido construido por la sociedad, ¿sí? Y bueno, nada, hablemos de otra manera y va a desaparecer, cuando pensemos de otra manera, desaparecerá ese fenómeno y listo. Bueno, nada, va a proponer otro modo de pensar sobre la idea de construcción social y su vínculo con la realidad, ¿sí? En definitiva, es la noción de clase interactiva y de los efectos bucle en las categorías psicológicas. Empieza como a precalentar Hacking con el ejemplo de la infancia y el ejemplo de del TDAH, ¿sí? El trastorno por déficit atencional e hiperactividad. Si me permiten, TDAH. Ah, otra cosa, TDAH, se lo digo por las dudas, que figura como ADHD en el texto, porque es el acrónimo inglés, ¿sí? La sigla inglesa, en inglés, ¿sí? ¿Está bien? Attention Deficit and Hyperactivity Disorder, ADHD, ¿sí? Disorder, sí. Que es básicamente trastorno. Digo, porque no se confundan, no está hablando de una tercera cosa, está hablando de TDAH, ¿sí? ¿Está bien? ¿Estamos? No digo porque son cosas que por ahí uno las lee y dice, ¿y esto qué es? ADHD, ¿viste? Bueno, es TDAH. Bueno, nada, habla de un texto, ya no me acuerdo el autor, yo se lo digo, pero de nuevo, Philippe Ariès, ¿sí? Siglo de infancia, que de alguna manera un autor francés que ha instalado la idea que la infancia es un invento, es una construcción, ¿sí? La infancia misma. Entonces, el tema es, este tipo de discurso dice Hacking, analítico, dicen, ¿qué es lo que es construido exactamente? La idea de infancia, ¿sí? Nuestro modo de pensar sobre la infancia es medio obvio, si somos nosotros que lo hacemos, ¿no? En sociedad, en la construcción social nuestra, ¿no? El término infancia ha sido inventado por nosotros, sí, nadie lo negaría. No, estaban diciendo algo más, la misma etapa de vida, ¿sí? El mismo periodo ese, o estado en que se encuentra un niño o una niña, ¿sí? En un determinado periodo formativo y demás de su vida, ¿esa es una construcción social? ¿O los mismos niños, como entidades, ¿sí? Como sujetos, son construcciones sociales? Ya ahí nos llevaría a un idealismo que, bueno, en fin, hoy en día nadie, creo, defendería, ¿sí? O sea, que no existe nada, solamente existen las ideas y punto. ¿Está claro esto, no? ¿Lo que estoy diciendo? Entonces, ¿qué es construido exactamente? Este es Hacking criticando el discurso de la construcción social, ¿sí? Ahora bien, Hacking estaría también de acuerdo con decir que los niños hoy son lo que son también por las ideas que tenemos sobre la infancia, la niñez, ¿sí? Si ustedes piensan, no sé si han leído un libro de Charles Dickens, pero
Charles Dickens sufrió mucho justamente el abuso cuando era niño, el abuso laboral, ¿no? Lo hacían trabajar cuando eran muy chiquititos, y bueno, en sus textos ha sido de hecho un pilar muy importante para la idea que tenemos hoy de infancia, ¿no? Que reúne algunos de estos conceptos: inocencia, vulnerabilidad, necesidad de protección, ¿sí? Todas esas cosas que hoy creo nadie, bueno, pienso en casos, pero bueno, nadie negaría algo así, ¿sí? En la Edad Media, diría Philippe Arié, los niños, los infantes, eran pequeños adultos, ¿sí? Bueno, Hacking no niega esto, no niega que los niños hoy y las niñas hoy son lo que son también por el modo en que los tratamos, y los tratamos por la idea que tenemos acerca de la niñez, ¿sí? Porque son vulnerables, porque son inocentes, porque, ¿sí? Necesitan protección. Bueno, otro caso, que es un caso muy conocido, creo yo, de esta crítica de patologización de la conducta, ¿sí? Medicalización de las infancias. Bueno, el niño problemático, el niño con TDAH, el niño que no presta atención en la escuela, se lo define como niño con TDAH, niño que tiene un trastorno, una enfermedad, que es esta, ¿no? TDAH. Bueno, también ha habido mucha gente, ríos de tinta, en favor de la idea de que no existe en realidad el TDAH, son maneras de patologizar, de nuevo, conductas atípicas, problemáticas, no adaptativas, ¿no? Etc. ¿Sí? Uno puede pensar en la evolución histórica, ¿sí? del TDAH y la manera en que fuimos hablando de este tipo de niños hasta llegar a hoy. De hecho, pero todos estos cambios, bueno, desde el niño nervioso, hiperactivo, con déficit atencional, bueno, son todos pasos en la historia. O sea, ¿qué es lo que cambió efectivamente? Cambiaron los niños, cambió la ciencia, ¿no? Hemos podido estudiar, ¿no? Hemos mejorado nuestra herramienta para estudiar y hemos podido detectar mejor las cosas, cómo son las cosas. Él va a decir un poco de eso y un poco de aquello, ¿sí? Hay un poco de, efectivamente, los niños también han cambiado, ¿sí? Niños y la persona adulta, también persona adulta diagnosticada con TDAH hoy mismo, también han cambiado en función del modo en que han sido definidos, clasificados, ¿sí? Y en definitiva, esta es la idea de efecto bucle y es la idea de clase interactiva, una clase, una categoría, ¿sí? Cuyo objeto de referencia, a la que refiere, ¿sí? El objeto allá afuera en el mundo al que refiere, ¿sí? Cambia en función de ser clasificado como lo fue. ¿Está bien? Ese es en realidad el núcleo de la propuesta de Hacking, que es la misma propuesta que retoma al final de su texto Danziger, ¿sí? Bueno, nada, y los cambios en los niños, a su vez, ¿sí? A la medida que avanza la ciencia, van a redundar sobre las mismas categorías. Cambiamos nuestra categoría, ¿no? Pasamos de niño nervioso a niño hiperactivo, ¿no? Hasta hoy, que hablamos de niño con TDAH. Ya creo que, sí, se los dije, la diferencia crucial entre, más allá de la que a nivel filosófico están más o menos de acuerdo, Danziger y Hacking, pero la diferencia crucial es que a Hacking le interesa la idea de categorías usadas para definir clases de personas, tipos de personas, ¿sí? No tanto, de nuevo, objetos de estudio de la psicología más generales, ¿no? Memoria, personalidad, inteligencia, etc. Y cuando hablamos de clases de personas, tenemos primero que pensar algo muy importante. No hace falta irse a Goffman, a Erving Goffman, que lo hemos mencionado, el modelo dramatúrgico de la microsociología, que básicamente esto de que ustedes están acá y no están, por lo menos no veo a nadie vestido, qué sé yo, de zombie, ¿no? Vino como a una fiesta de disfraces. No veo a nadie que venga en chancleta, en ojota, en malla, ¿viste? Aquí. ¿Por qué? Porque, bueno, actuamos en función de, hoy yo hoy vengo como profesor, yo no siempre me he visto así, si quieren saber, yo de hecho le presto bastante poca atención a cómo me he visto. Cuando vengo acá me he visto un poquito mejor, ¿sí? Entonces, obviamente, actuamos bajo descripciones, bajo alguna idea de lo que debiera ser, ¿sí? Piensen, por ejemplo, se me ocurrió este ejemplo, me parece lindo, porque me parece uno de los países en los que la idea de la muerte y cómo piensan la muerte es mucho más linda que la que nosotros manejamos.
Entiendo que Japón también, en Japón también no es una cosa tan final, ¿no? Y definitiva, y bueno, triste como nosotros. En México, ¿no? Uno, cuando va a un velatorio, un velorio, ¿sí? ¿Cómo se viste? Más o menos, ¿no? Formal, de negro, poco, ¿no? Poco vivaz, poco... Y en México no. ¿Por qué? Porque en México tiene una tradición de que básicamente es una etapa, no ven en la muerte como el fin de algo, sino una etapa más, ¿no? Es una suerte de reencuentro con mis ancestros, ¿sí? Es casi, no te digo que estoy feliz porque alguien se murió, pero digo, es casi, hay algo allí, en esa cosa, obviamente, que nos apene y demás, pero hay algo allí donde traer algún tipo de sosiego, o hasta nada, paz o felicidad, ¿sí? Entonces, en México quizás no se podría vestir en un velorio, así que no conozco, tampoco sé tanto de cómo es el tema del Día de Muertos y demás, cómo viven la muerte. Creo que hay una película muy linda de Disney, que era Coco. Bueno, esa, la vi, me gustó mucho. Igual, un poquito, digámoslo, golpe bajo, ¿no? Cuando te quieren hacer llorar, así como, ahora te pongo la cancioncita esta. Y ahora vamos a hacer que toque la abuela la guitarra, no me acuerdo cómo era. Pero bueno, más allá de eso, refleja todo esto, ¿no? El modo. Actuamos bajo una determinada descripción y esa descripción, pongo yo, dice Hacking, una descripción disponible para la época. Recuerden lo que hablamos antes, la clase pasada, respecto de la persona gay, ¿no? Antes de 1969, Stonewall, ¿no? La revuelta de Stonewall y el comienzo de los movimientos por la emancipación, y en particular el orgullo gay, no había mucha otra opción que decir estoy enfermo, tengo un problema, ¿sí? No tenían incluso en la cultura muchas maneras de pensarse a sí mismos de otro modo, que no ser como una falta, una falla, un defecto, ¿no? Un problema, ¿sí? Luego uno puede pensarse a sí mismo incluso con orgullo, ¿sí? Entonces son descripciones disponibles, y cuando hablamos de disponible en la cultura de donde nací, de donde soy y en el tiempo que nos toca vivir, ¿sí? Pero nada, hay un montón de ejemplos que podríamos dar, pero creo que se entiende, ¿sí? Los cursos de acción elegido y la forma de ser dependen también, no solamente, obviamente, también dependen de las descripciones disponibles, ¿sí? No sé si están... No están, pero bueno, un ejemplo... No importa. Nada, a mí me gusta mucho la música y me he dedicado por muchos años a mezclar, a ser DJ, ¿sí? Y entonces me vienen, al finalizar el parcial, vienen, no sé si están los chicos acá, ven, 2 chicos vienen, profe, pero usted... ¿Y cuál es la idea? O sea, ¿cuál es la incongruencia ahí? O sea, porque supongo que ellos asocian poner música, el DJ y demás, con la noche, la droga, ¿viste? Yo lo asocio con la música, la pasión con la música, ellos lo asocian. Entonces digo, es incongruente que yo aquí dando una clase más y, bueno, nada, ese tipo de ideas y que son también fuentes de toda la discriminación que mucha gente sufre, ¿no? Vos debieras comportarte así en este lugar. ¿Por qué? Digamos, ¿cuál sería, quién me obliga? Digamos? Bueno, por las descripciones disponibles. Muy probablemente la idea de DJ que tenían esos 2 chicos, que no sé si andan por ahí, era una idea muy diferente a la que podría tener una persona que simplemente es un ñoño nerd de la música, de la historia de la música, y que le gusta coleccionar sus discos y punto. Y eso es un poco el tema. Bueno, de hecho yo creo que muchas veces la noche y el DJing y todo eso, hay muy poco de amor por la música allí, hay mucho de otras cosas y muy poco de amor por la música. Pero bueno, cerrando ese paréntesis, es otro caso de incongruencia, decir, no, vos debieras comportarte de esta manera, pero ¿por qué? Dada cierto prejuicio, dada cierta descripción que yo tengo disponible en un determinado momento, ¿sí? Y no solo eso, sino también experimentamos nuestro mismo estar en el mundo, ¿sí? Como siendo de una determinada manera. De nuevo, yo como una persona enferma, digamos, una persona gay en los 60, como una persona enferma, desviada, ¿no? Con un problema y demás, ¿sí? Que se hacía, muchas veces lo obligaban a tratamientos químicos o a electroshock, bueno, cantidad de cosas, ¿no? Realmente un problema. O una persona que se puede pensar a sí mismo con orgullo, simplemente soy lo que soy, me acepto y así y no le hago daño a nadie y hay muy poco más que decir, ¿sí?
Bueno, entonces eso es lo que nos importa aquí. Clase de persona y la importancia de entender que las personas actuamos como somos agentes en este sentido, ¿sí? Actuamos bajo una descripción disponible y eso también afecta en la manera en que internamente nos pensamos. No solamente cómo nos conducimos con los demás, ¿no? Cómo nos vinculamos con el resto del mundo, sino a una cosa como mucho más, el autoconocimiento que tengo en mí mismo, el modo en que la identidad personal que yo me construyo, ¿sí? Un tema muy interesante, pero bueno, no viene tanto al caso ahora. De nuevo, la clasificación en psicología no solamente tiene que ver con fenómenos psicológicos como abstractos, ¿sí? Como inteligencia, personalidad, memoria y demás, sino también con clases de personas, tipos de personas, ¿sí? Que, bueno, ya lo dije, comprenden sus conductas y experiencias, identidad personal, sentimientos, padecimientos, modo de vincularse con los demás, etc. Y incluye, esto también es importante porque hoy vamos a hacer hincapié más sobre categorías diagnósticas, ¿sí? o de psicopatologías, ¿sí? de personas, clase de personas que sufren alguna patología o algún trastorno mental. Pero uno puede también pensar en categorías sociales, ¿sí? Adolescente, solterón, gay y demás, ¿sí? Imaginen lo que es un solterón hoy. De hecho la noción misma de solterón casi que no existe más, ¿no? Antes, hace muchos años, no supongo, unos 50 años, piensa que comienzo del siglo XX, era muy grave sobre todo para una mujer, ¿sí? Por el machismo imperante, no estar casada a los 30 años o a los 25 años, ya era medio grave, ya estás grande ya a los 25 años, ¿sí? Hoy cambió eso, ¿sí? Van cambiando las cosas, y en todo caso la figura de solterón ya medio que está desapareciendo. Bueno, nada. Y diagnósticas, obviamente, ¿no? Categoría diagnóstica como el depresivo, el autista, la persona disléxica, TDAH, bueno, en fin, lo que quieran. Bueno, nada, la tesis de Hacking, como ya les dije, es que estas son clases interactivas y lo son porque generan un efecto bucle, que es lo que bucle sería de realimentación o retroalimentación, ¿sí? Esta idea que tienen aquí, ¿sí? Objetos e ideas, y con objetos estamos pensando en personas o conducta de la persona, ¿sí? O estados de la persona e ideas. ¿Sí? Bueno, ¿y qué son estas famosas, entonces, clases interactivas? ¿Sí? Va a decir Hacking. Básicamente, la clasificación, ya se lo dije hace un ratito, pero la clasificación interactiva porque el hecho de clasificar ese objeto, persona, conducta, de una determinada manera, redunda en un cambio o la afecta de una manera en que esa cosa, ese objeto, esa persona, se ve modificada por la misma clasificación, por el modo en que es clasificada, ¿sí? Entonces, de nuevo, en medida que van a avanzar los años en cuanto a la investigación científica, me refiero, también, eventualmente, va a tener que cambiar también la misma categoría, ¿sí? Y eso, por ejemplo, explica con este tipo de progresiones, ¿no? De nervioso, hiperactivo, con déficit atencional y demás, ¿no? Los cambios en el modo en que clasificamos las personas, ¿sí? Bueno, nada. Acá tenemos algunos ejemplos. El niño con TDAH lo acabamos de ver. La persona trans, ¿sí? Era incluso más grave que el caso de las personas gay, digamos, esa falta de disponibilidad de una noción de vida digna de vivir, persona, digamos, que tiene lo que hoy llamamos incongruencia de géneros, ¿sí? Una incongruencia o diferencia entre el sexo biológico y la identidad de género. Antes era simplemente un trastorno de la identidad, ¿sí? Un trastorno de la identidad, un trastorno de género, creo que era o identidad de género. Es decir, era una enfermedad, ¿sí? Bueno, y una persona alcohólica, ahí pongo AA ahí, alcohólico anónimo, por la importancia que tiene reconocerse como uno, reconocerse como una persona que tiene este problema, ¿sí? Hola, soy Nicolás y soy alcohólico, ¿sí? El primer paso es reconocerse como, ¿no? La importancia, digo de nuevo, de poder describirse de una determinada manera, en este caso, obviamente que sí, sería la cuestión de reconocer un problema, ¿sí? Eso vale también para el caso de, bueno, nada, personas adictas a diferentes drogas, que no logran reconocer que hay un problema, ¿sí? Que es el primer paso. Bueno, nada, con mis años he visto estos casos, incluso cercanos, incluso en la familia, digamos, y bueno, es la importancia, de nuevo, de poder reconocerse bajo alguna descripción
como una persona enferma, o una persona que tiene un problema. El adolescente como figura problemática, ¿no? Sí, incluso eso que realimenta, ¿no? La cosa de yo soy adolescente, por ende me echo macana, ¿no? Me mando, también ahí las que me habré mandado yo por lo menos, no fui un adolescente muy manso, digamos así. Bueno, persona depresiva. No sé por qué vengo a contarles sobre mi vida el día de hoy, pero... en fin, estamos hablando de clase de persona y soy... nada, soy un ejemplo que conozco bien. Nada, esto es muy importante. La interacción esta, de la que hablábamos aquí, donde está, entre la persona y la idea, o el objeto, las conductas, además, y la idea sobre ella, sobre ese tipo de conductas, sobre ese tipo de personas. Esa interacción, ojo, porque, bueno, acá, se da, pues se puede dar a nivel privado, interno, ¿sí? El modo en que el niño vuelve, me llamaron tal y me reconozco como tal, y entonces eso me afecta, empiezo a tener sentimientos de culpa, de vergüenza, bueno, en fin. Pero no es eso solamente de lo que se trata, por lo menos, incluso no es siquiera necesario eso, que haya una autoconciencia tan clara, ¿sí? Sino que la interacción se da a nivel institucional, a nivel de la matriz, ¿sí? La matriz quiere decir la trama muy compleja de instituciones, ¿sí? Vinculadas de alguna manera con esa categoría. ¿Sí? Imaginen, TDAH, obviamente una, no sé, trabajadora social, obviamente una psicóloga, una psicopedagoga, una educadora del colegio, un médico, una médica, bueno, en fin, todas, y las instituciones que representan, todas esas son también responsables de esas instituciones, digamos, y las prácticas institucionales son también responsables de esta interacción, ¿sí? Que afecta de nuevo a la persona en la medida en que se ve clasificada así, ¿sí? De una determinada manera, ¿sí? Entonces, el conocimiento sobre el TDAH, de nuevo, la persona trans, el alcohólico, bueno, en fin, el conocimiento que haya sobre algún tipo de fenómeno humano, ¿sí? No es simplemente el conocimiento que puede tener la persona, ¿no? En su fuero interno, así pensando en sí misma, como muy aislada, ¿no? Subjetivamente. No es eso, o por lo menos no es solo eso, sino que un conocimiento compartido y desarrollado dentro de grupos de personas que están, obviamente, instalada o está trabajando desde instituciones, ¿sí? Instituciones de salud, instituciones educativas, instituciones legales, en fin, pública, no pública, lo que sea, ¿sí? Pero en definitiva instituciones. Y ese es el tipo de interacción que se estaría dando. O en todo caso, es a través de esas vías institucionales donde se viabiliza, ¿sí? se da esta interacción, este cambio en la persona en la medida en que ha sido clasificada de una determinada manera. Entonces, digo, la persona individual, ¿no? Cada cual puede reaccionar, obviamente, al conocer alguna clasificación. Me dijeron que soy tal cosa, ¿sí? Entonces, no sé, una persona puede, por ejemplo, dice, tengo TDAH, bueno, puede reaccionar como, bueno, es un problema externo a mí, soy una suerte de víctima de esto, ¿no? Tendría otra manera de pensarse a sí misma, eso está muy bien, pero también el efecto, como digo ahí, es mucho más global y tiene que ver con las prácticas institucionales, ¿no? El modo en que son tratados, ¿cierto? El modo en que son, por ejemplo, divididos, o sea, o escindidos, o como escindido no le gustó usar ese término en el parcial, son separados, excluidos de determinadas actividades, ¿no? Esto no porque vos tenés este problema, entonces no podés hacer este tipo de cosas, vos sí podés hacer este tipo de cosas, ¿no? Básicamente prácticas de inclusión y de exclusión, ¿sí? Tanto para la educación como para, bueno, en fin. Es muy complejo, podemos tomar un caso particular y trabajarlo más, pero creo que se entiende lo que estoy diciendo. El caso de un niño con TDAH, estamos hablando de el niño, la niña misma, la institución escolar, la familia, el sistema de salud, los medios de comunicación, ¿no? Cómo van afectando también, las políticas públicas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es decir, que estamos hablando de una interacción a nivel global, ¿no? A nivel, digamos, social en las instituciones que de alguna manera están vinculadas, relacionadas con la noción de alcohólico, persona trans, niño con TDAH, esquizofrénico, bueno, creo que se entiende. Y lo que denomina efecto bucle, básicamente creo que ya está claro el concepto de efecto bucle, ¿sí? De nuevo, un efecto que tiene que ver con la retroalimentación, ¿sí?
esto cambia, ¿sí? Y el cambio bueno, debería ser un dibujo, pero el cambio que produce esto por haber sido clasificado, ¿sí? En algún momento va a producir un cambio en la misma clasificación, ¿sí? Y probablemente ese cambio en la misma clasificación eventualmente genere cambio en la persona clasificada, que a la vez va a cambiar, ¿sí? Va a cambiar también su conducta o su experiencia interna, etcétera, etcétera, y bueno, se produce un loop, ¿sí? O un bucle de retroalimentación o de efectos, de causa-efecto, ¿no? De cambio generado por el modo en que se clasifica y viceversa. Cambia la clasificación por el modo en que cambia la persona, ¿sí? Ok, y esto es muy importante, y acá sí estamos Danziger y Hacking en la misma, totalmente de acuerdo, van de la mano, ¿sí? Esta idea de que la interacción y la idea de interactivo se refiere a las clasificaciones, al modo en que la ciencia psicológica y la práctica también psicológica clasifica, vos sos así, vos sos así, ¿no? Habla muy en contra de la idea, de nuevo, que según Danziger ha sido muy común tanto a lo largo de la historia de la psicología como en la misma historiografía de la psicología, como el modo en que ha sido contada la historia de la psicología, digo, muy en contra de la idea de clases naturales en psicología. ¿Está bien? La idea de clases naturales sería, la idea es muy compleja, la idea de clase natural en ciencias naturales, pero en definitiva es la idea de que detrás de una clasificación hay una realidad fija, inmutable, que queda allí, ¿no? Que permanece inmutable, ¿sí? Que no cambia nunca, ¿eh? Como le decía en la clase pasada, el caso de Plutón, ¿no? Que Plutón no se vio ofendido por haberle sacado, ¿no? El estatus de planeta. Ese tipo de clases naturales estamos hablando. El agua, los virus, bueno, no sé, el Escherichia coli, ¿no? Una bacteria como un Escherichia, etc. Esas son, por lo menos, buenos candidatos a clases naturales, no así las clases o el tipo de categoría, el tipo de concepto con el que trabaja la psicología, ¿sí? ¿Estamos? ¿Hasta ahí? ¿Está claro? Bueno, esto es, como les digo acá, es similar a lo que plantea Danziger en torno de las categorías psicológicas, que las categorías son intrínsecamente históricas, y por histórica quiere decir evolucionan, cambian, se modifican a lo largo en la medida que pasa el tiempo, ¿sí? Y menciono el caso de la frenología porque justamente para mostrar, que no está en Hacking, ¿no? Pero para mostrar el ímpetu y la necesidad, en todo caso, que tuvo mucho investigador y tuvieron muchos investigadores en psicología de referirse a sus objetos de estudio como si fuesen clases naturales, ¿sí? Como si fuesen eternos, como si fuesen, ¿no? Lo que decía Danziger, que la historiografía de la psicología ha reinterpretado los diferentes avances, los diferentes aportes, como si hiciesen referencia al mismo catálogo de fenómenos, siempre lo mismo, inteligencia, personalidad, ¿sí? Memoria, atención, ¿está bien? Eso, bueno, la frenología es más o menos eso, pero es un caso de eso, digamos, de una línea de investigación ya perimida por las dudas, que quede alguna duda. Esta es una idea que ya la frenología como disciplina misma no existe, se entiende que es nada, es un ejemplo de un camino sin salida, ¿no? de la investigación. Y tomaron esa ruta y no llevó para ningún lado, pero la suposición, la asunción detrás de la frenología es que podíamos encontrar tipos, ¿sí? de personas describiendo cuestiones totalmente anatómicas, incluso iba a decir fisiológicas, pero anatómicas. Tenía que ver con el estudio del cráneo, ¿sí? Que me iba a definir que tu niña va a ser una genia, ¿viste? Y este va a ser un delincuente, y este va a ser, nada, una persona, en fin. Esa fue la frenología. El caso de Franz Gall es como el padre de la frenología, por más que ha hecho aporte interesante en la neurociencia, no lo estamos condenando por eso. Luego Combe, ya, bueno, eso sería la difusión de la frenología en Estados Unidos, y Lombroso, un investigador italiano que la usó para el caso del crimen, ¿sí? Es decir, este tipo de persona va a ser, este tipo de cráneo es el de una persona que roba, que mata. Imaginen eso. Es decir, estamos intentando, ¿sí? darle una realidad biológica definida a categoría psicológica, básicamente. ¿Sí? Nada, de nuevo, frenología quedó en el siglo XIX, ¿sí? No corre más, por suerte.
Digo, por suerte, porque ha también alimentado toda la discriminación habida y por haber en la Europa y en los Estados Unidos del siglo XIX. ¿Sí? Entonces, en fin. Cosas que tienen mucho que ver con los valores no epistémicos en la investigación psicológica. ¿Sí? Un valor no epistémico, por ejemplo, que esto sea una investigación, en el caso de la frenología, o piensa en la eugenesia, ¿sí? Y moralmente por lo menos complicada. ¿Sí? Entonces ahí tenemos valores no epistémicos. Pero bueno, esto va para la unidad 8 recién. Y bueno, ¿y qué es lo que convierte una clase en interactiva? Es justamente que existen efectos bucle, que es lo que acabo de ya decirle varias veces. Esta, bueno, lo que tienen ahí es una representación muy, muy clásica de la frenología, como si estuviese como un localizacionismo neurológico extremo. ¿Sí? ¿Está bien? Localización es decir, que cada parte de nuestro cerebro está dedicada a una determinada cosa. Entonces, si yo tengo, qué sé yo, una protuberancia acá, entonces soy un glotón, me gusta mucho la comida. Si tengo, ¿está bien? Bueno, en fin, no sé por qué me volví a eso. Pero el efecto bucle, vamos con el efecto bucle, pero es muy sencillo. Las personas vienen asignadas a una determinada clase, ¿sí? La experiencia y la conducta de la persona clasificada cambian en función de esa misma clasificación, que puede incluir o no a este reconocimiento, ¿sí? De la persona, de nuevo, este autoconocimiento de sí misma, interno, pero también puede no hacerlo, por ejemplo, en el caso del autismo. Uno puede tener casos de autismo muy, muy difíciles, en el que el niño realmente no comunica, ¿no? Y quizás pueda no saberse clasificado como autista, pero igualmente hay efectos bucles porque toda la trama de todo lo que lo rodea, ¿sí? Cambia también, el modo en que lo tratan, el modo en que lo excluyen, por ejemplo, en un colegio, ¿no? Como el tipo de tratamiento especial que tiene dada su condición, su trastorno. Bueno, se entiende. Y luego, en definitiva, ese sería el tercer paso, que tiene que ver con la evolución de la investigación misma, de la ciencia. Va a ser necesario modificar la categoría, dado los cambios en aquello que es categorizado, ¿sí? Aquello que, por lo menos pretendidamente, la categoría quiere señalar, quiere referir. ¿Está bien? Bueno, entonces presentamos la idea de... Hasta ahora hicimos lo más conceptualmente denso, si se quiere, ahora hace algunas distinciones más importantes, ya vamos a ver. Pero bueno, nada, la propuesta de Hacking, la principal, ¿sí? Que es la idea de clase interactiva, debido a los efectos bucles, más o menos la hemos planteado. Pero ¿qué hay del otro lado? ¿No? Es la pregunta. Bueno, del otro lado están las clases indiferentes, que es lo que clásicamente en filosofía de la ciencia se llamó clases naturales. ¿Sí? Básicamente, dentro de, como yo le decía al comienzo, dentro del esquema de Hacking, él prefiere hablar en términos de clase interactiva por un lado e indiferente por el otro, y no tanto de clases humanas y clases naturales. Particularmente la idea de clase natural la rechaza por varios problemas que tiene, que no vienen a cuenta acá. Pero bueno, entonces, ¿qué hay enfrente de la clase interactiva? Las clases indiferentes, ¿sí? Es exactamente el opuesto, de acuerdo con el esquema de Hacking, ¿sí? Y la idea es, muy sencilla, el hecho de clasificar, porque es indiferente, porque el hecho de clasificar determinado objeto, ¿sí? O determinada entidad como X, ¿sí? Como un planeta, por ejemplo, no lo modifica en nada. Plutón sigue ahí, no pasó nada con Plutón, ¿sí? Desde que se le quitaron, digamos, la categoría de planeta, ¿sí? Básicamente, bueno, es muy simple. Por eso es justamente lo que decía al final de la clase pasada. Una distinción tan simple, tan sencilla, que es medio difícil descartarla o no aceptarla, ¿sí? Hay que ver si es útil. Y para Hacking, obviamente, es muy útil la distinción. Sobre todo por lo que nos dice acerca de los objetos psicológicos, por un lado, ¿sí? Y también, por otra cosa, que él va, se lo digo en un segundito, va a trazar la distinción, también bastante compleja y criticada, entre ciencias naturales y ciencias sociales, asentándose en la distinción entre clase interactiva, clase indiferente. Bueno, el objeto clasificado, en el caso de las clases indiferentes, no es consciente de haber sido clasificado de tal manera, por ende no actúa de una manera... no reacciona de un modo, ¿sí? Ante eso. Y esto, ojo, porque
bueno, sí, claro, son clases naturales, o sea, son cosas naturales. No reaccionan, no tienen poder causal. No, sí lo tienen. O sea, interacción no quiere decir que pasividad, no quiere decir que no pueda generar algún daño, por ejemplo. Como, no sé por qué, pero todos los ejemplos que elegí son de cosas bastante peligrosas. El plutonio, el arsénico, los virus y un tiburón, por ejemplo. Son todas clases indiferentes o las viejas clases naturales, ¿sí? Y creo, obviamente, que actúan y cómo, pero no actúan en función de cómo han sido clasificadas. Y ese es el punto, ¿sí? No actúan, no se modifican de ninguna manera, no modifican su experiencia, si es que la tuvieran, su conducta, y esta sí que la tienen, la conducta, particularmente un tiburón, un virus, como la de conducta en un sentido más, el de virus un poco menos, pero un poco más parecido, como hablamos en términos de la conducta nuestra, de seres humanos, pero eso no tiene nada que ver con la idea de clase interactiva, ¿sí? Es otro tipo de interacción, mucho más directa, ¿no? Causa-efecto, bueno, nada, no moleste al tiburón porque ya, se entiende. Es similar a la idea de clases naturales, pero es mucho más matizada, mucho más débil en el buen sentido, ¿sí? No nos compromete con tanto como el caso de las clases naturales, que básicamente es una idea esencialista, quiere decir que la clase natural es lo que es porque hay algo, ¿sí?, que la define y no va a cambiar en ningún sentido. No sé si se les suenan las esencias reales de Harré. Bueno, por ahí va, ¿está bien? Por ahí va. Y eso es criticable, el hecho de que tenga algo, una determinada cosa, sea lo que es, porque hay una esencia de eso. Bueno, la idea de clase natural venía a hacer eso, ¿sí? El agua es H2O, ¿sí? La esencia, la clase natural agua, al revés, el agua es una clase natural porque es H2O hoy, mañana, pasado mañana, hace 1000 años, ¿sí? En 1500 años, siempre lo será. Esa idea de eternidad, de algo que no cambia, que no, inmutabilidad. Bueno, pero en definitiva, la idea de clase indiferente no nos compromete con la idea de unas clases inmutables y universales en la naturaleza. Y como ya les anticipé, aprovecha Hacking para decir que por más que la distinción ha sido la misma distinción entre clases, ciencias naturales y ciencias sociales, ha sido criticada. Para mí, bueno, no importa para mí en este momento, pero digo, uno puede criticarla porque si se pone muy fino, ¿no?, analíticamente, pero que es una herramienta útil, ¿no?, un concepto útil para usar, clase natural, clase social, yo creo que sí lo es, por más que hay casos, como el caso de la psicología misma, que por ahí, ¿no?, es difícil ubicarla en una u otra caja, ¿sí? Pero en definitiva, él dice, nos sirve todavía esta distinción y yo la voy a sostener, fundamentar sobre la distinción, otra distinción, que es la distinción entre clases indiferentes y clases interactivas. Y básicamente, la clasificación en las ciencias naturales trabaja sobre clases indiferentes, cuyos referentes en el mundo, aquello a lo que refieren, ¿no?, cuyas las entidades en el mundo a las que esas clases, a esas categorías refieren, son inmutables, son fijas, no cambian, ¿sí?, son blancos fijos, como dice Hacking, mientras que como el modo en que funciona la clasificación en las clases sociales, en las ciencias sociales, y ahí estamos incluyendo claramente la psicología en este caso, ¿sí?, para el caso de la clasificación, trabaja la psicología, Tatzinger también estaría de acuerdo, sobre clases interactivas, ¿sí?, que se modifican por el modo en que han sido clasificadas, que se ven modificadas por el modo en que han sido clasificadas, obviamente a raíz de los efectos bucle, y en este sentido lo que estamos diciendo es que el objeto de estudio de la psicología es un blanco móvil, un blanco que va cambiando, ¿sí?, para darle un poco más de dificultad a esta disciplina tan difícil, tan compleja que es la psicología. O este conjunto de disciplinas, si queremos mirarlo así. Bueno, nada, esto es lo que va a empezar a hacer ahora Hacking, es plantearse la posibilidad de que haya clases tanto interactivas como indiferentes, ¿no? Volviendo un poco, por lo menos resuena un poco la idea de Harré de la psicología como una ciencia híbrida ahí, ¿no?
Por eso le digo que el programa es bastante más cohesivo de lo que podría parecer en primera instancia. Por ejemplo, los textos que yo propuse, me estoy yendo, pero bueno, de Talving, ¿sí?, que es sobre memoria, tiene que ver con la categorización y clasificación en psicología, pensando en Danziger, ¿no?, pensando en el catálogo de objetos de estudio de la psicología, mientras que en el de García Zabaleta estamos obviamente pensando en clase de personas, el DSM, ¿no?, el niño, bueno, con TDAH, la persona depresiva, el trastorno depresivo mayor, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me gustaba ese juego, pero bueno, ya saben que le he pedido al equipo que no hagan tanta hincapié ahí para ver si nos va un poco mejor en el segundo parcial, cosa que de nuevo yo espero que así sea. Cerrando eso, nada, Hacking acepta la idea entonces de que hay clases que son a la vez interactivas e indiferentes, ¿sí? No es una contradicción en los términos esta, y lo va a resolver hacia el final, cómo podría ser esto. 3 casos de esto mismo que justamente Hacking considera son los ejemplos que da: discapacidad intelectual, que de nuevo él llama retraso mental, por el cambio en las categorías, esquizofrenia y autismo infantil, ¿sí? Él va a decir, son atendibles tanto la campana, digamos, construccionista como la campana realista biológica, ¿sí?, en estos casos. Por eso son tan complejos y por eso a la vez tan interesantes también, ¿sí? Como les digo, bueno, comprende la mirada construccionista, ya dije todo esto, bla, 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 aunque ahí arriba, de verdad, no se lee nada desde allá, pero bueno, algunos lugares por acá adelante, si quieren, pueden encontrar, pero nada. Antes de empezar a considerar estos 3 casos, ¿sí?, discapacidad intelectual, esquizofrenia y autismo infantil, que en realidad vamos a hacerlo más o menos rápido ahora, primero porque no hay tiempo, y segundo porque ejemplifican justamente esto que está tratando de plantear. Ejemplifican 3 casos en los que hay una tensión, ¿sí?, entre una mirada más biologicista y una mirada más construccionista, ¿sí? Y Hacking, de nuevo, se ubica justo en el medio. Antes de empezar a analizar este tipo de interacción que se da por la clasificación, interacción clasificatoria, debida al modo en que clasificamos, ¿sí?, él plantea otro tipo de interacción muy vinculada a esto, que es lo que llama biobucle mente-cuerpo, que básicamente tiene que ver con interacciones entre nuestros pensamientos y nuestros estados corporales, que son totalmente aceptadas. O sea, él no va a negarlo. Creo que menciona el yoga como un caso de una disciplina milenaria que tiene obviamente una parte física, ¿no? Por ejemplo, yo no conozco mucho del tema, pero se entiende, y otra que tiene mucho más que ver con nuestros pensamientos, por ejemplo, lo que sería la meditación, ¿sí? Tampoco conozco mucho de eso, pero entiendo que son prácticas que están siendo incorporadas siempre más por la disciplina científica, la psicología científica, quiero decir, ¿sí? Prácticas como la meditación, mindfulness y demás, ¿sí? Supongo que algunos de ustedes han escuchado la expresión mindfulness alguna vez. Me gustaría saber más de ello, no es el caso, pero sería este tipo de bucles, ¿no?, o interacciones que se dan entre pensamientos nuestros, estados mentales en todo caso, y estado físico. Hay gente, yogis, me imagino yo, muy preparados, ¿no?, que pueden incluso disminuir o regular sus estados corporales muy básicos, como el latido del corazón, como cosas así, su estado de tensión, por ejemplo. Me encantaría poder hacer algo así, pero digamos, hace falta años de preparación y eso es algo que es totalmente aceptado, pero es otro tipo de interacción, ¿sí?, que estamos hablando. Del que estamos hablando. Es lo que denomina biobucle mente-cuerpo, y me parece muy atinado, digamos, el ejemplo de la psicoterapia y el modo en que uno puede medir, ¿sí?, el efecto de la psicoterapia a nivel neurofisiológico, por ejemplo, los niveles de serotonina, ¿sí? Cómo eso va cambiando, porque ¿qué hiciste? Nada, tuve una sesión de terapia, ¿sí? Hablé 1 hora con un profesional de la salud mental, ¿sí? Entonces, hablando, ¿qué cambió? Cuestiones físicas, fisiológicas, como por ejemplo los niveles de serotonina. Está bastante estudiado, ¿no?, el tema de la depresión o trastorno depresivo mayor, digamos, por decir un caso muy grave de depresión, en el que obviamente se ven afectadas este tipo de
neurotransmisores como la serotonina, ¿sí? Bueno, pero de nuevo, todo esto para decir, esto está muy bien, lo aceptamos, lo entendemos, pero no es de lo que estamos hablando acá, no es el tipo de interacción que estamos considerando aquí, ¿sí? Pero bueno, tenganlo en cuenta, biobucle mente-cuerpo es otro tipo de interacción entre pensamientos o ideas, ¿sí? Y cosas o personas, o el estado físico de la persona, ¿sí? Que está muy bien, de nuevo, lo aceptamos, pero no es el tipo de interacción de la que estamos hablando aquí. Aquí estamos hablando de una interacción que se debe por la, digamos, que sí, a raíz de la clasificación. Es la clasificación, el hecho de clasificar que genera esa interacción y ese cambio en las personas, ¿sí? Bueno, nada, ahora, como les digo, lo vamos a hacer un medio rapidón, pero toma la discapacidad intelectual y lo que va a hacer primero Hacking, ojo acá, porque él menciona autores y autoras muy construccionistas, o sea, realmente muy claramente fijos o que hablan desde el lado, ¿sí? De la construcción social. Plantean discursos de construcción social para estos tres casos. Y como obviamente ya dijimos que por más que él no está a favor, ¿no? En términos generales, del discurso de la construcción social, cree que es atendible esto. Cree que es atendible que el modo en que ha ido cambiando nuestra comprensión del fenómeno, de la discapacidad intelectual, de la esquizofrenia, de la autonomía, ha redundado en cambios en las mismas personas clasificadas, en el mismo esquizofrénico, en la misma persona autista, ¿sí? Eso sería. Sí. ¿Puedes explicar el biobucle con otras palabras? Biobucle es algo muy sencillo, porque sería la idea de que yo, eso mismo que digo, de los cambios que me puede producir simplemente hablar con alguien o nada, pensar en algo, ¿sí? En estados fisiológicos míos, en mi estado de tensión, en mi estado, bueno, por ejemplo, los niveles de serotonina, ese es algo, nadie puede negar que es algo físico, ¿no? Pero algo físico es un efecto físico que se debe al modo en que yo estoy razonando, pensando, recordando, ¿sí? ¿Está bien? Ese sería el tipo de interacción, ¿sí? Que, de nuevo, la acepta, pero no es, justamente, la menciona porque no es el tipo de interacción en la que se está interesando Hacking. Repito, la interacción en la que se interesa es la interacción generada por la clasificación, por el mismo hecho de clasificar una persona como, nada, con discapacidad intelectual, por ejemplo, o, bueno, autismo. Creo que es sencillo, digamos, la idea de biobucle. Puede sonar raro, biobucle mente-cuerpo, pero es eso, una persona que se puede concentrar de una determinada manera hasta, por ejemplo, controlar, yo no sé si esto es tan así, ¿no? Pero entiendo que hay gente que puede controlar la tensión muscular, cosa como el latido del corazón. O sea, digo, es algo que vos podrías decir, ahora acelera, frena. Yo no podría hacer eso, pero entiendo que hay técnicas de meditación y demás que permiten este tipo de cosas, ¿sí? Bueno, nada. Ese es el biobucle. Bueno, nada, y en los tres casos, yo para ir un poquito más rápido, lo que va a hacer es considerar miradas construccionistas radicales, digamos, que entiende que estos son casos de trastornos socialmente construidos, ¿sí? Que de nuevo, el problema es que la asunción es que atrás de eso no hay nada, en realidad, ¿sí? Detrás de eso no hay nada, son maneras de hablar, ¿sí? Que nosotros utilizamos para hablar de conjunto de síntomas, de comportamiento de nuevo atípicos, experiencias desagradables, bueno, pero no hay un trastorno, no hay una enfermedad en ningún sentido, ¿sí? Y ese es el problema, según Hacking, de la... Sí, tenemos Harry, Hatfield y Hacking, es mucho ja. Pero bueno, nada, digo, los considera para decir, hay algo en lo que podemos estar de acuerdo, pero no estoy de acuerdo con que estos sean trastornos socialmente construidos, ¿sí? ¿Está bien? Toma algo de estos defensores de la construcción social para estos casos, pero de nuevo, no adopta para nada Hacking el discurso de la construcción social, ¿sí? Bueno, la evolución histórica de las etiquetas vinculadas a la discapacidad intelectual es bastante penosa, sinceramente. Incluso, de nuevo, no quiero politizar, pero incluso creo que fue hace un año, un poco menos,
no recuerdo, pero habían decretado que volvieran a identificarse las personas que tienen discapacidad intelectual con alguno de estas expresiones como débil mental, idiota y demás, que nada, son básicamente denigrantes y despectivas, y se suponía que habíamos ya mejorado, digamos, no solo como sociedad, sino como sistema de salud. Y bueno, en un punto la idea es que, de la mirada construccionista, es que miren todas estas seguidillas, ¿sí?, de etiquetas. Básicamente el cambio no responde a que haya cambiado la enfermedad ni que sepamos más o menos, sino responde al hecho de que cambió la cultura nada más, ¿sí? Cambió el modo en que construimos socialmente la discapacidad intelectual, o en los tiempos de Hacking, el retraso mental. Obviamente, cada una de esas clasificaciones, que pueden leer en esa lista, de nuevo bastante, en fin, poco feliz, está vinculada con aspectos institucionales, absolutamente, régimen de tratamiento, régimen de inclusión o de exclusión, ¿no? Por ejemplo, de escolarización especial, ¿no? Bueno, etc. Y afecta, obviamente, hoy, ayer, y lo seguirá haciendo, y la persona, digamos, involucrada, la persona clasificada, y la idea es que uno no la afecte de manera negativa a esa persona, ¿sí? Y bueno, la idea de los construccionistas es que es totalmente contingente, tiene que ver con el clima de la época, ¿no? Si a comienzos del siglo XX para Hacking estaba bien escribir retraso mental, hoy no lo es. Bueno, ¿por qué? Porque cambió la sociedad, ¿sí? No cambió el fenómeno, no cambió la ciencia vinculada al fenómeno, ¿sí? ¿Por qué? Porque se trata de nuevo, Hacking no suscribe esto, trastornos construidos socialmente, ¿sí? Construcciones sociales. Lo mismo vale para la esquizofrenia, va a ser referencia a, de nuevo, autores que no nos interesa quiénes son, pero créanme, hubo muchos, en realidad, en fin, gente de psicopato, por ahí estaría bueno que alguna vez podamos hacer alguna actividad en conjunto. Digamos, tendría mucho más, imagino, conocimiento cercano de estos casos, pero toma a otros autores que también entienden, por ejemplo, algo tan difícil y complejo como la esquizofrenia, como un constructo social, una construcción social. Hacen referencia, ¿cuáles son sus argumentos? Bueno, a los cambios muy radicales que hubo en la evolución del concepto, ¿sí? Desde, bueno, la idea comenzó, la sintomatología fue primero descrita por Kraepelin, ¿sí? Pero el trastorno lo denominó demencia precoz. Y luego la noción de esquizofrenia fue propuesta por Bloiler en 1908. Aluden a presiones sociales para preservar la categoría, como, de nuevo, esa idea de que si me diagnostican esquizofrenia, de alguna manera me quitan algún peso, ¿sí? Me quitan un peso en la responsabilidad de mis comportamientos, ¿sí? Porque claro, hay un agente externo que me está afectando, una enfermedad que me está afectando. Entonces, había presiones tanto por los profesionales de la salud como por las propias personas, las familias, llegadas y demás, para mantener la categoría de esquizofrenia. De nuevo, esta es la mirada construccionista, llamémosle radical, a la que Hacking no adhiere, ¿sí? Y bueno, nada, cuestiones más finas como la gran cantidad de condiciones muy, muy diversas que fueron agrupadas bajo, condiciones serían síntomas, bajo la idea de esquizofrenia. Hay un ejemplo que es bastante interesante sobre el caso de las alucinaciones auditivas. Básicamente, en el caso de Bloiler, a comienzos del siglo XX, no era un síntoma muy relevante, en todo caso no era uno de los centrales, ¿sí? Podías tenerlo o como no, ¿sí? Luego Schneider propuso otra sintomatología en la que efectivamente había como síntomas que definían que eso se trataba de esquizofrenia, y uno de ellos era justamente eran las alucinaciones auditivas. ¿Y qué pasó a raíz de esto? Teniendo un síntoma tan claro, tan definido, tan específico, aumentaron muchísimo los diagnósticos. Teníamos de repente un montón más de esquizofrénicos que antes. ¿Qué cambió? ¿El mundo o cambió el modo que nosotros pensábamos acerca del mundo? ¿Sí? Claramente cambió el modo que nosotros acerca pensamos del mundo. Iba a decir Hacking,
eso no nos lleva a decir que eso es una construcción social, ¿sí? En todo caso, la esquizofrenia es también una clase interactiva. Digo también porque en el caso de una clase interactiva y a la vez una clase indiferente, ¿sí? Que quiere decir básicamente que hay algún tipo de realidad biológica, fisiológica, que responde a ese trastorno, ¿sí? Bueno, nada, ya lo dije. Y lo mismo, ¿sí? La mirada construccionista hace hincapié sobre el modo en que ha cambiado, ¿sí? Podríamos decir, hoy hablamos de un trastorno del espectro autista, antes con Kanner por lo menos, a pesar de que la sintomatología primero fue descrita por Bloider, como síntomas de la esquizofrenia. Imaginen, ¿no? Cómo están vinculados, ¿no? La esquizofrenia con el autismo. En Kanner fue, como les digo, descubierto, si podemos poner las comillas, descubierta el trastorno como un trastorno específico y luego, nada, se empezó a complejizar mucho más la cosa, ¿no? Y hoy hablamos de espectro, trastorno del espectro en el caso de la ciencia cognitiva, en los 90, bueno, en el cambio de siglo, y la teoría de que lo que no podía desarrollar el niño, la niña autista, era una teoría de la mente, la capacidad para predecir o explicar la conducta con términos psicológicos, ajena, ¿no? Con términos psicológicos, bueno, en fin. Una cosa interesante sobre el autismo es que refuerza esta idea que yo le decía, que la interacción se debe al conocimiento que corre por toda la matriz institucional, ¿sí? No es una cosa solamente interna, ¿no? Y privada, que yo me entiendo, me pienso a mí mismo como, ¿sí? ¿Está claro eso? Porque uno puede pensar en casos muy extremos, como le decía, de autismo muy grave, ¿no? De autismo en lo que no hay comunicación posible ya, ¿sí? En el que muy probablemente ese niño, esa niña, no se sepan a sí mismos como autistas, ¿sí? Entonces, eso es agua para el molino, ¿no? A esta idea de que la interacción se da a nivel de la matriz institucional, y no es una cosa privada, interna, ¿no? Subjetiva. Que puede haberla, de nuevo, lo dije muchas veces, puede haberla, obviamente, ¿sí? Antes de Stonewall, la persona gay que se pensaba como enferma solamente, obviamente que le cambió a nivel interno tener orgullo. Una década después, bueno, una década, lo estoy simplificando mucho, ¿no? Pero se entiende lo que estoy diciendo, pensarse de otra manera internamente, eso obviamente es un componente, puede pasar, pero no es lo principal. Lo principal tiene que ver con el conocimiento acerca de la categoría esta, la que sea, autismo, esquizofrenia, la que sea, pero que sea a lo largo de toda la matriz institucional, instituciones penales, ya les digo, estatales, de educativas, bueno, en fin, de salud, etcétera, etcétera. Como ven, porque quiero ir a las últimas distinciones que hace, que son importantes, Hacking. Obviamente él va a decir, Hacking, ¿qué ruido? Sí, hay un micrófono abierto, si pueden cerrarlo, gracias. Nada, Hacking va a tomar también la mirada biologicista, ¿sí? Que de nuevo va a entender una cosa totalmente diferente a esta, que hay extremo también aquí. Es decir, por ejemplo, esta era básicamente la contraparte del discurso construccionista, que es decir, se trata de trastornos que tienen un origen, una naturaleza biológica, neurofisiológica, genética, dependerá del caso, pero en definitiva, ¿sí? Ahí hay algo, ¿no? De realidad firme, ¿no? de algo que uno puede ir a medir, a estudiar. Tratarían estos realistas biológicos a estos tres trastornos mentales, bueno, no lo voy a volver a mencionar, estos tres, como trastornos del mismo tipo que el Parkinson, que el Alzheimer o que la epilepsia, ¿sí? Donde claramente hay una disfunción a nivel neurológico, o hay un problema de origen genético, o bueno. Bueno, en fin, no importa ahora los casos, pero en el caso de la discapacidad intelectual se habla de algunos casos específicos de discapacidad intelectual con claras bases biológicas, o en la esquizofrenia que hay dos clases, ¿sí? De nuevo, gente de psicopata me podría venir a desburrar, dos clases, una de las cuales es de origen claramente biológico e incluso es hereditaria. Bueno, y lo mismo con el autismo infantil, o algunos de los tantos, digamos, identificados, el tipo de autismo identificado, que tienen
de nuevo, bases biológicas claras, ¿sí? ¿Qué tiene entonces para cerrar con la crítica de Hacking al discurso construccionista? Básicamente porque es simplista, disculpen. Es un discurso que plantea las cosas como un blanco y negro ante fenómenos realmente muy complejos, ¿sí? Estos tres fenómenos, estas tres psicopatologías, las tres son muy complejas, y cualquier discurso de extremo, ¿no?, realista biológico o extremo construccionista social es empobrecer la cuestión, ¿sí? Básicamente limitar, digamos, nuestro conocimiento al respecto. Es simplista el discurso construccionista social porque, esto va a ser muy claro acá, Hacking, plantea una dirección de una sola vía, ¿sí? Una vía de una sola dirección, al revés sería, una vía de una sola dirección. Es la sociedad que, por la razón que sea, construye una enfermedad o un trastorno que, ya que la idea de que lo construye da por sentado esto como asunción, que en realidad, si no fuese por la sociedad, no existiría, ¿sí? No habría autismo, no habría esquizofrenia, no habría ningún tipo de discapacidad intelectual, ¿sí? Entonces, de nuevo, la idea de Hacking es que es una cosa muy compleja, de doble vía, habla de múltiples, un laberinto de un montón de cuestiones mucho más complejas en las que efectivamente uno puede conocer acerca de la realidad biológica, y eso puede darnos más información sobre cómo tratarla a nivel social, ¿no? De nuevo, dinámica de inclusión institucional, escolarización, etcétera, vía de tratamiento, etcétera. Y ahora la pregunta es, ¿cómo? Ya estamos cerrando, de verdad, no sé si estamos... No, estamos en 5 ya cerramos. Que créanme, también estoy cansado, así que va a decir, ¿no es una contradicción? Le pregunta algo, ¿no? Alguien que tiene como una cabeza muy lógica, muy analítica, le dice, pero ¿no es una contradicción que una misma cosa sea a la vez una clase indiferente y una clase interactiva? ¿Sí? Y va a decir que no, y va a plantear un caso hipotético al final sobre el autismo para mostrar que no lo es, ¿sí? Pero antes, de nuevo, hace estas dos distinciones que son, de nuevo, importantes, que son cuestiones cercanas a esto, ¿sí? a esta distinción entre interactivo e indiferente, pero que deben distinguirse, deben separarse de esto. No es lo mismo, no estamos hablando de lo mismo. Son dos elecciones más. Son la elección biopsico y la elección entre... La cuestión, ¿no? Sí, dicotomía, predisposición y desencadenamiento o producción, provocación de un determinado trastorno, ¿sí? Digamos, la primera elección biopsico sería una cuestión que tiene que ver con la vía de tratamiento, ¿sí?, de un determinado problema, un determinado trastorno, y la elección, no es una elección en este caso, la disputa entre causas que predisponer y provocar tiene que ver con las causas del trastorno, qué es lo que generó el trastorno, ¿sí? Para el caso de la elección biopsico, es muy interesante, para psicología muy interesante, para psicoterapia fundamentalmente es muy interesante, porque va a decir Hacking, ponele que el autismo, la esquizofrenia y la discapacidad intelectual sean clases naturales, ¿sí? Para jugar el juego, si sean clases indiferentes, son clases naturales. Hay un trastorno neurofisiológico que hay que definir, que hay que estudiar y demás. Eso no implica que la vía de tratamiento deba necesariamente ser química, ¿sí?, o psiquiátrica en nuestros días, ¿está bien? No necesariamente. Incluso puede conocerse mucho acerca de esa enfermedad a nivel, de nuevo, biológico, pero igualmente uno puede preferir una vía psicológica de tratamiento. Hace la alusión a Freud y al mismo Bleuler, que más allá de que ellos no entendían, digamos, el modelo de la mente de alguien como Freud, era mecánico, ¿sí? Era, en definitiva, a la larga, en última instancia, era biológico, pero por una cuestión de estado del arte de ese momento, dicen, no podemos avanzar en este término. Digamos, las neurociencias, que es un anacronismo de nuevo, no existían las neurociencias en su momento. Bueno, el estudio del cerebro está muy verde, está todavía muy incipiente, por ende, voy a trabajar por el lado de vías
psicológica de tratamiento de las afecciones de mis pacientes, ¿sí? Bueno, y hoy va a decir Hacking, es un asunto más de énfasis, ¿no? De cada caso, qué conviene hacer, básicamente, ¿sí? Piensen en una psiquiatra que puede pensar, en este caso lo que conviene es tener como una terapia del tipo que sea, ¿no? Conductual o como sea, y no medicar, o dependerá, de nuevo, de cada caso, vale la pena aquí medicar o no, ¿no? Un tratamiento más bien químico, neuroquímico. La otra distinción vinculada a esto, pero de nuevo, no es lo mismo, respecto de clase interactiva y clase indiferente, es la cuestión de las causas. ¿Qué es lo que causa el trastorno? Y en esto de la complejidad de este tipo de trastornos, generalmente hay de todo un poco. Hay tanto predisposiciones genéticas o biológicas, neurobiológicas, como eventos, obviamente pueden ser sociales, un divorcio, la muerte de alguien cercano, una migración, ¿no? Que son básicamente traumas que pueden haber generado y pueden haber desencadenado, ¿sí? Un brote psicótico, ¿sí? Algo así, o un ataque, digamos, una crisis, digamos, nerviosa, o algún problema, digamos, del tipo que sea, en alguno de estos casos que estamos tratando, autismo. Digamos, estamos hablando de estos casos más complejos, ¿no? De nuevo. Nada, la idea es que es una causa, puede haber, generalmente hay causas neurológicas o bioquímicas que predisponen a alguien a, por ejemplo, tener una depresión severa, ¿sí? Depresión importante. Puede haber una predisposición genética para eso, pero también puede haber una causa, posiblemente de tipo social, que desencadena mi depresión, ¿sí? ¿Está bien? Y eso también está perfectamente, habla todavía más de la complejidad de estos casos, de la complejidad ante la que estamos enfrentando, ¿sí? Finalmente, dice, para responder a esta posibilidad de que efectivamente hay clases tanto interactivas como indiferentes, que son los tres casos que estamos mencionando, plantea el caso hipotético del autismo infantil, que uno puede pensar que existe efectivamente una neuropatología, ¿sí? Algo que está funcionando mal con mi cerebro, si hay algo que está mal en mi cerebro, que puede ser de origen genético, de nuevo, del neurodesarrollo o del funcionamiento actual de mi sistema nervioso, ¿sí? Pero a la vez, yo puedo sostener eso, que hay un trastorno de ese tipo, de base neurofisiológica, pero a la vez puedo sostener también que la idea de autismo infantil es un constructo social, más allá que Ray no estaría tan feliz con esa expresión, pero es en todo caso una clase interactiva que interactúa, ¿sí? Con la persona. La categoría interactúa con la persona, va modificando a la persona misma, la persona que se ve clasificada de una determinada manera. Y puede sostenerse A y B sin ningún tipo de contradicción. ¿Y qué es lo que hay que estudiar cuando uno habla de estos trastornos? Dice Hacking, la dinámica, ¿sí? De la clasificación. Efectivamente, el modo en que van cambiando las clasificaciones, ¿sí? Ante los cambios en las entidades clasificadas, ¿sí? Y viceversa. Cómo se va cambiando la entidad habiendo sido clasificada o categorizada, descripta de una determinada manera. Y eso es lo que importa para Hacking en el estudio, ¿no? En la evolución de estos trastornos. El modo en cómo categoría y trastorno fueron históricamente evolucionando en conjuntamente. ¿Sí? Bueno, nada, va a decir con el chan-chan en cada caso, siempre hay una multiplicidad compleja de problemas, nunca una decisión blanco-negro entre si es real algo o si ha sido construido, por ende, ¿no? La asunción de que entonces no es real, ¿sí? En definitiva es simplemente un invento. Es tan un invento como, qué sé yo, la figura de la solterona, o la solterona como una figura, o qué sé yo, un unicornio, algo que se inventó, realmente no existe algo de eso. Gente, bueno, gracias por aguantar, fue una clase, yo, como les digo, inicialmente le íbamos a dar en 2, así que fue un poco maratónico esto, pero espero que hayan podido seguir, y ya les dije, para la próxima lean Cummings, si pueden, leanlo todo, y si no, lean hasta el apartado 5. Vamos a trabajar en la próxima clase del 1 al 5,
y o el 1 al 4, ya les digo bien. Bueno, gracias. Sí. El 1 al 5 y luego del 5 a... Este es el de Joaquín igual. Dale. Ya les digo cuál es la... Sí, acá, mira. Sí, está bien. Del 1 al 5 y luego del 6 al 8. La siguiente clase veremos del 6 al 8. O sea que si no está la página 8 que tendrían que leer. Bueno, hasta la próxima.